invitarlos a suscribirse a este canal y así podrán ver todos los videos ya publicados, más este, y les sirva para conocer algunos aspectos muy resumidos de la gerencia integrada de hidrocarburos, lo cual es un condensado de mi libro de gerencia integrada de campos de hidrocarburos. Aquí está otro que es el desarrollo agropecuario. Se ha disparado también exponencialmente porque aquí están las áreas cubiertas para agricultura y aquí está el consumo calórico a lo largo de los años. Entonces el uso de la tierra para el cultivo y pastoreo, esto ha crecido en una forma exponencial a partir de 1850. Todo debido al uso de los combustibles fósiles, del carbón y el petróleo. En cuanto a los combustibles fósiles, ellos son los que mueven la maquinaria agrícola, los tractores, los equipos de riego, etc. Más los productos petroquímicos, que son los fertilizantes, herbicidas, insecticidas, fungicidas y todos los productos que se derivan del petróleo y del gas que han hecho que ese desarrollo agrícola haya permitido el suministro. Yo recuerdo en los años 1970, 1972, que estaba yo en el primer semestre de la Escuela Básica de Ingeniería. Y una de las cosas que estaba por ahí circulando mucho era que las predicciones en el mundo iban a ser de grandes hambrunas en el mundo a partir de los años 90, porque ya no, para tanta población no era suficiente la producción agrícola, pero esto no se cumplió. ¿Y quiénes decían esto? Un grupo de especialistas y de científicos se hacían llamar del Club de Roma, que todavía existe, ese club, y de la prestigiosa Universidad de Stanford. Decían que iba a haber hambrunas en todo el mundo. Eso no se cumplió para nada. Más bien en el mundo desarrollado y en países hasta por debajo del mundo desarrollado, lo que están sufriendo es una pandemia grande de salud pública caracterizada por la obesidad. ¿Producto de qué es la obesidad? De la sobrealimentación, el exceso de comida. Entonces ahí se ve que tanto estas predicciones como 50 predicciones que yo las puse en la conferencia que di sobre el calentamiento global y el antifracking, la pasada vez que estuve, ninguna de las 50 predicciones que han dado los especialistas y los que anuncian catástrofes con el calentamiento global se han dado. Aquí está la parte de la energía, el consumo de energía en el mundo. Vemos que los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural cubren más del 80% del consumo global. Y apenas el 3% son la energía solar y la energía del viento. Entonces, los combustibles como el carbón, el petróleo y el gas, me preguntaban en una conferencia, ¿producen contaminación ambiental o efectos secundarios en la vida cotidiana? Yo digo sí, claro que sí. Toda actividad industrial, especialmente la actividad petrolera, producen impacto ambiental y producen efectos secundarios. Pero los efectos secundarios, si lo comparas, o sea, los contras, los comparas con los pros que he mencionado anteriormente para el progreso de la humanidad, es infinitamente diferente que sea porque hay leyes de protección ambiental que son de estricto cumplimiento y las normas para el manejo de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos, eso es otra cosa, eso es contaminación ambiental. No es el salvar a la tierra cuando prohibamos los combustibles fósiles para que no se siga calentando la tierra. Entonces, no por eso se van a promover campañas para que prohibir todo lo que impacta al ambiente, cuando los beneficios son completamente gigantescos al compararlo con los efectos secundarios. Por lo que yo veo que es inadmisible embarcarnos en una campaña de prohibir la exploración y la explotación del petróleo y el gas, alegando que hay contaminación ambiental cuando esta la podemos eliminar, minimizar mediante el uso de tecnologías y el cumplimiento de los procedimientos establecidos en las leyes para evitar la contaminación ambiental.
Por lo tanto, los resultados serán catastróficos y acordémonos de Venezuela. Promover o imponer campañas anti-oil and gas basadas en el hipotético efecto de que las emisiones de CO2 son los que causan el calentamiento global, cuando esto no tiene nada que ver con este fenómeno, tal como lo mencioné, con sus gráficas y sus estadísticas, respaldos científicos de que el CO2 no tiene nada que ver con el calentamiento global, porque el calentamiento global ha ocurrido a lo largo de toda la historia geológica del mundo, desde el precámbrico hasta el reciente. Entonces, en el artículo que mencionaba, que publiqué en la revista Petroleum sobre transición o transgresión energética, y este que publiqué recientemente sobre la maldición o la bendición para el mundo, veo que analizar la divulgación de causas y acciones a tomar para contrarrestar el fenómeno climático, es evidente que los medios actuales le dan más del 90% de divulgación a los que están inclinados a que el CO2 y el metano y derivados de la combustión interna de los combustibles fósiles son los causantes de la transición energética. Por lo que, si partimos de un diagnóstico errado, por lo tanto los resultados van a ser incorrectos y sin ningún efecto en el cambio climático. Por lo tanto, sus consecuencias más bien va a ser un impacto devastador y muy fuerte en la economía global. Acordémonos de Venezuela. En conclusión y para finalizar, estimados colegas, les ratifico mi punto de vista sobre esa campaña que actualmente la estamos viendo día a día en la prensa, en los medios de comunicación, en la televisión, en las redes sociales, de satanización de la industria petrolera. Por lo que por eso estoy acá, es mi deber, dentro de mi misión de vida, de dar a conocer y divulgar mis conocimientos y mis experiencias. Es mi deber contribuir con mi opinión al bienestar de la humanidad desde su inicio hasta el presente, que es soportado por la energía abundante, almacenable, barata y disponible, que es la que ha movido y está moviendo el mundo hacia su progreso. Yo he sido, como les mencionaba, muchos de los que estamos aquí y este servidor hemos sido testigos presencial de la destrucción de Venezuela y de su industria petrolera, al promoverse e implantarse un modelo político, económico y gerencial inviables, muy similar a lo que actualmente se está promoviendo. Y menos aún en caso de que se logre la libertad y la democracia en Venezuela y haya un cambio radical a la desgracia que actualmente está pasando, de tratar de arrancar la industria petrolera devastada, y nos adherimos también a las políticas de CO2, anti-CO2 y anti-oil and gas, que yo lo comparo con algo así como cuando uno trata de arrancar un carro, pero le va poniendo el acelerador, pero además lo va frenando. Y eso de por sí es antieconómico para cualquier empresa que quiera desarrollar un campo petrolero en las condiciones en que está el de Venezuela. Entonces yo tengo acá dos opciones. Por eso es que me puse a la orden para dictar esta conferencia, o quedarme callado, no publicar nada en las redes, estar tranquilo en la casa ya en estos últimos años de mi retiro, y volver a ser testigo presencial de la destrucción de la economía mundial tal como lo he vivido en Venezuela. Como mencionaba, es algo ya vivido. Y está el otro punto, la segunda opción, que es alertar sobre la amenaza a esta bendición que han sido los combustibles fósiles y especialmente los combustibles derivados del petróleo, para que no se repita lo que ya hemos vivido en Venezuela y así tener mi conciencia tranquila. Por lo tanto, yo opto por la segunda. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué voy a hacer? No es mi intención convencer aquí a nadie, sino que es decir, ¿qué voy yo a hacer? Es participar en ver con mi granito de arena revertir esta tendencia actual de la demonización de la industria petrolera mediante una argumentación a favor de la meta moral positiva
de los beneficios fundamentales que han tenido y seguirán teniendo los hidrocarburos en la prosperidad de la humanidad y alertar por la experiencia ya vivida sobre los resultados catastróficos que tendría la prohibición del uso de los combustibles fósiles. Gracias a todos, estimados colegas, amigos de este grupo de VAPA y Benamérica que me han permitido dar esta conferencia. Cualquier comentario o pregunta son bienvenidos y espero que les haya servido para ampliar sus puntos de vista sobre este tema tan controversial y le ayude a sostener opiniones y tomar decisiones. Cuenten conmigo siempre hasta que Dios lo permita. Estoy siempre a la orden y aquí están mis coordenadas. Aprovecho la oportunidad. Una de mis últimas coordenadas es el canal de YouTube, donde tengo los últimos videos que he dado, que estoy divulgando sobre la exploración petrolera, y así seguiré hasta llegar a la parte final del gerenciamiento de campos de hidrocarburos. Gracias y son bienvenidas cualquier tipo de pregunta o comentario. Ok, Julián, muchísimas gracias por esa interesante conferencia. Por favor, si quieres, cierra a compartir para vernos las caras, porque hay dos preguntas, pero hay varios derechos de palabra que quieren, de personas que quieren hablar. En otra oportunidad de invitarlos a suscribirse a este canal y así podrán ver todos los videos ya publicados, más este, y les sirva para conocer algunos aspectos muy resumidos de la gerencia integrada de hidrocarburos, lo cual es un condensado de mi libro de gerencia integrada de campos de hidrocarburos.